Aire. Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros en este evento entre las páginas de la literatura noruega contemporánea. Mi nombre es Nicolás Barbosa, yo soy el enlace de las embajadas nórdicas en Colombia para Filbo y en nombre de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia queremos darles primero las gracias por acompañarnos. Este evento hace parte de toda la programación de Filbo en Casa que pueden encontrar en www.feriadelibro.com, gracias a los esfuerzos de Corferias y de la Cámara Colombiana del Libro. Y también este evento hace parte de la programación digital nórdica que hemos preparado para ustedes. Queremos invitarlos a pensar nórdico. Ya desde la semana pasada hemos venido hablando en estos eventos sobre muchos temas, sobre cambio climático, poesía sami, finlandesa, sueca, sobre el modelo educativo nórdico. Y todos estos son eventos que ustedes podrán encontrar todavía colgados en las redes de la Filbo y que aún pueden ver y disfrutar. También pueden consultar el resto de la programación nórdica en nuestra página web www.thinknordic.org. Todas estas son iniciativas culturales que corresponden a una relación de largo aliento en la que nosotros esperamos seguir contando con su participación. Y hoy le damos paso a la literatura noruega de la mano de dos invitados muy especiales. Oliver Moistad, que es asesor y especialista en literatura de ficción y literatura infanto-juvenil de Norla. Norla es la entidad encargada de promover la literatura noruega en el mundo, y lo acompaña John Naranjo, que es editor colombiano, cofundador de la editorial colombiana Rey Naranjo, y una persona que ha estado muy involucrada por varios años en proyectos editoriales, de traducción de obras europeas, entre ellas de varios autores nórdicos y noruegos. Así que les doy la bienvenida y le paso la palabra a John. Hola, buenas tardes. Bueno, desde acá, de este confinamiento, quisiera darle de una vez la voz a Oliver para que nos contara un poco sobre su trabajo en Norla y, y cómo es esto de la promoción de la literatura y cómo es la vida del libro en Noruega, que sabemos que hay muchísimos lectores y que la vida cultural que gira alrededor de la literatura y de los autores y de los lectores es muy viva. Cuéntanos un poco esto, Oliver, cómo es esa vida del libro y de Norla en Noruega. Gracias, John. Hola y buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder estar con ustedes, aunque sea digitalmente y no en vivo. Me hubiera gustado mucho estar ahora en Colombia, pero desgraciadamente no se puede hacer. Entonces, lo hacemos así, es muy interesante. Como dices, trabajo en Norla, Norwegian Literature Abroad. Es una fundación que fue fundada en 1978 y es un centro de información no comercial que recibe apoyo estatal para la promoción de la literatura noruega en el exterior. Eso significa, funciona así que las editoriales extranjeras que publican obras de autores noruegos pueden solicitar a Norla para ayuda económica para las traducciones. Normalmente apoyamos con unos entre 30 y 50% de los costos de las traducciones, pero ahorita en esta situación especial con el virus de corona, garantizamos el apoyo de 50% de traducciones. Entonces, ese es el momento de comprar derechos noruegos y solicitar ayuda. Además, damos becas a traductores para trabajar. Visitamos ferias normalmente para hablar con los editoriales. Apoyamos visitas y viajes de autores, etc. Desde 2004 he apoyado más de 6.000 libros publicados en 60 idiomas. Y cada año hemos experienciado un gran auge en el apoyo a las traducciones. En todos los géneros.
cada año apoyamos traducciones a unos 45 hasta 50 idiomas. Y, por ejemplo, hace 2 años, 2018, apoyamos 639 traducciones a 48 territorios. Era una cifra muy, muy alta porque el año pasado, en el 19, Noruega era el país de honor en Frankfurt, en la Feria de Libros en Frankfurt. Por eso habían un auge en traducciones al alemán. En este año fueron publicados en total más de 500 títulos noruegos en alemán. Nordla era el organizador de este evento. Entonces, para nosotros era un evento enorme, con un gran éxito, una esfuerzo muy grande. Entonces, el cambio hasta ahora con Corona es muy grande. Pero así es la vida. Tenemos mucho éxito de haber estado en país de honor el año pasado y no este año. Bueno, es algo sobre Nordla. Y también me has preguntado un poco sobre la situación literaria del mundo literario en Noruega. Para comenzar, puedo decir que Noruega es un país de lectores. Se lee mucho. Se puede basarse en la tradición, que siempre se ha leído mucho. Se puede basarse en el clima. No tenemos un clima trópico como ustedes. El invierno es largo y oscuro, entonces, ¿qué se puede hacer aparte de leer? Bueno, Noruega también tiene como dice, se nacen muchos niños en Noruega. Es la cifra más alta de nacimientos en Europa, aparte de Islandia. También tiene un clima muy, muy difícil, digamos. Pero cada 2 años, el gremio de editoriales hace una encuesta sobre la lectura de los noruegos. El último fue hace 2 años y sigue siendo que los noruegos leen mucho. Más de 88% de los noruegos leen más de un libro al año. Y el promedio lee 17 libros al año. Y esa cifra no incluye libros de texto. Entonces, es lectura para el ocio. Y más de 14% leen más de 30 libros al año. Y como es normal, las mujeres leen más que los hombres, las mujeres leen sobre todo literatura de ficción o novela negra, mientras los hombres leen más libros de no ficción. Y también unos 80% de los padres leen para los niños cada día, por lo menos 2 o 3 veces de la semana. Entonces, los niños aprenden que la lectura es una cosa buena, una cosa acogedora desde pequeño. Y eso también puede influir la lectura de los adultos. El año pasado creo que las cifras de venta bajaron un poco y este último mes han bajado muchísimo. Porque la gente no va a las librerías y se compran menos libros. Pero en un año normal, en el país somos unos 5.5 millones de habitantes, se venden más de 20 millones de libros de literatura. Entonces se lee mucho. Desapareciste, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. No. Muy bien. Y todo eso de la alta lectura puede basarse en la tradición que los noruegos han leído mucho desde el tiempo de las sagas.
que fueron escritos en el siglo XIII sobre los reyes vikingos. Y esos libros todavía están leídos. Y también durante la historia, escritores como Ibsen, y con sus obras para el teatro, era muy importante para el nacionalismo noruego. En el siglo XIX, Noruega era en unión con Suecia, después de 3 siglos en unión con, o como una parte de Dinamarca. Entonces, en el siglo XIX creció el movimiento para independencia en Noruega y los escritores eran muy importantes en eso. Y por eso el papel de los escritores siempre ha sido muy importante. Pero creo para la situación actual era muy importante un sistema especial para Noruega que se llama el Acuerdo de Compra. Y eso fue implementado en 1965, cuando se veía que la literatura noruega se encontró en una situación con pocos escritores jóvenes, pocas ediciones interesantes. Eso era una situación grave para una cultura y un idioma pequeño como el noruego. Y para revitalizar la literatura, se estableció un sistema donde el Estado compra 600 títulos en total, más o menos, cada año, para distribuirlas a las bibliotecas. Para cada de estos títulos de ficción de autores noruegos, se compran y se distribuyen 750 ejemplares a las bibliotecas. Esos libros están elegidos por su calidad. Y esos 750 ejemplares son en adición a las que compran las bibliotecas mismas. Y para libros para niños se compran unos 1.500 libros para distribución a las bibliotecas. Y pagan, y el Estado paga esos ejemplares a las editoriales. Y eso da un seguro para los editoriales para publicar y para los escritores para escribir. Y forma base de la literatura variada y también que se puede experimentar en cómo escribir. Y significa que cada libro no tiene que estar un éxito comercial. Y eso también es muy importante para el ambiente literario en Noruega hoy. Bueno, es un poco sobre cómo funciona el sistema aquí en Noruega. También tenemos acuerdos entre los editoriales y los autores y sus organizaciones de condiciones fijos. Significa que los escritores reciben un royalty fijo y los traductores un pago fijo. Es lo mismo para el porcentaje de royalty, es lo mismo para un libro comercial de, digamos, novela negra que para una colección de poesía. Entonces, eso también garantiza las condiciones. Los escritores saben cómo son sus condiciones para escribir. También tenemos un precio fijo el año de la publicación de un libro hasta mayo el año siguiente. No tenemos IVA en los precios de los libros. Y todo eso forma un sistema que da una cierta seguridad para los actores del mundo editorial. Por ejemplo, ¿cómo ayudan a las librerías o cuál es la relación con las librerías? Tenemos 4 cadenas de librerías, no, ahora son 3.
que pertenecen a los grandes editoriales. Entonces tenemos una integración vertical. Pero cada librería, aunque pertenezca a un editorial, tiene que tener libros de todos los editoriales. Y todavía están las negociaciones entre librerías, cadenas de librerías y los editoriales son muy, muy fuertes de las condiciones. Creo que normalmente las librerías pagan unos 50% del precio al público. Entonces, si un libro cuesta, digamos, 100 pesos, pagan 50 pesos al editorial. Y tenemos pocos editoriales independientes. Entonces, la mayoría de las librerías independientes, la mayoría pertenece a las editoriales, a estas tres cadenas. ¿Y cuántos hay en el país? Unos 450 más o menos, hasta la situación del virus. Lo que pasará luego vamos a ver. Pero por un país tan pequeño es bastante mucho. Mira Bastante que en Colombia somos 50 millones de habitantes y hay menos de 150 librerías. Entonces es otra situación. Es muy diferente. Sí, claro. Cuéntanos un poco, recomiéndanos libros de literatura noruega. Literatura. Es Y por una ejemplo, hay pregunta una grande. pregunta, ¿qué género es más El género que es más popular. más popular, sí? Sí, la novela negra es muy importante, es muy popular. Es lo que tal vez se lee más y se vende más los libros de la novela negra. Sobre todo después del éxito de Ionesco, que tiene un éxito mundial. No puedes pasar por ningún aeropuerto sin ver libros de Nespo. Y con él cuando llega un nuevo libro de él al mercado, se vende de repente 100,000 ejemplares. Creo que la última, la primera tirada, era como 300,000. Eso es mucho en un país tan pequeño. Sí. Y No, para Colombia 300.000 es un tiraje impensable. aquí tampoco es normal. Sí. Muchas veces se pregunta por qué se escribe tanta novela negra en Noruega, un país tan tranquilo y donde apenas hay criminalidad, por lo menos no muy grave. Y puede ser exactamente por eso que para nosotros criminalidad es ficción, mientras que en Colombia puedes ver por la ventana y ya es realidad, me imagino. Pues más por los noticieros de televisión, sobre todo cuando están en el Senado, ahí o en las cámaras, ahí veo, en la Cámara de Representantes, ahí ve a los criminales directamente. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero aparte de eso, en la ficción es después de Knausgård, con su gran éxito de su vida, esos 6 volúmenes, hemos tenido una gran ola de autoficción. Muchos escritores han escrito en esta, digamos, tradición. Y tal vez la última o el pico de esta ola ha pasado con el libro que está publicado en español de Vigdis Hjorth, La herencia. Y también ella iba a estar en la feria, creo. Iba a ir a la feria. Y entonces su libro será accesible en Colombia. Y allá escribe sobre eventos aparentemente en su propia familia, de los secretos de la familia, con cosas de incesto y cosas así.
y es un libro muy impactante y que ha estado un gran éxito y también escándalo en Noruega. Pero, entonces, esta es una ola, una tradición, y otro es, tenemos una gran tradición de grandes narradores. Entonces, en la tradición, digamos, de Hamsun, un contemporáneo se llama Lars Mytting, que también han publicado en español las campañas gemelas. Es una historia, una novela histórica, que es sobre todo buena lectura. Entonces, creo que lo más lo que puedes decir sobre la literatura noruega es que es muy variada. Por el sistema de las compras a las bibliotecas, los escritores pueden experimentar. Y se escriben en varios géneros y es una gran variedad de literatura de alta calidad. Y también se leen muchas traducciones, ¿no? Yo creo que las grandes cosas latinoamericanas, españolas, alemanas, norteamericanas. También, claro que hace unos años de los grandes latinoamericanos como Márquez, como Isabel Allende, se leyó mucho de literatura de América Latina. Ahora se lee mucho más, sobre todo, siempre se ha leído muchos ingleses, americanos, pero también hay mucho interés de literatura de Medio Oriente. La gente quiere saber qué pasa en esas partes del mundo de donde recibimos las noticias. Pero lo más importante sigue siendo la literatura noruega, la literatura propia. También los Y últimos años hemos... no, ¿Perdón? perdóname, que de pronto si complementamos ahí que me hacen una pregunta acá el público acerca de cuáles son las editoriales más importantes noruegas. Las editoriales Ujú. son 4 grandes. Es Gyldendal, Aschehoug, con la imprenta October, que tal vez es el editorial con la literatura más importante de literatura de ficción noruegos, de autores Sí, noruegos. Es Cappelen Damm, Cappelen Damm. que tiene la lista más grande de escritores para niños. Y hay una cuarta que se llama Vigmustad y Bjørke, que no es tan conocida porque no tiene tanta ficción o tantos libros que ya están interesantes para el extranjero. Y aparte de eso, tenemos muchos otros más pequeños, pero también de literatura de alta calidad. Y cuéntanos un poco cómo es la vida del libro de niños, por ejemplo, cómo es ese desarrollo de los noruegos para convertirse en lectores y cómo es ese acercamiento desde la primera infancia con los libros. Bueno, tenemos una fuerte tradición de libros ilustrados para los más pequeños y donde se puede experimentar mucho con las ilustraciones que son muchas veces de muy alta calidad, a veces demasiado artísticos para el extranjero, porque tal vez aquí el mercado es más, digamos, avanzado. Y también por este sistema de compra a las bibliotecas se puede publicar estos libros. Por ejemplo, hay un libro que están a publicar o han publicado en Colombia que se llama Cuando todos duermen, de Nicolai Hoem y Rune Marcus. Eran invitados a la feria y es un libro ilustrado para niños donde se puede ver muy bien cómo como texto y ilustraciones están en diálogo entre sí. Es muy, muy lindo. Ese es un ejemplo típico.
También tenemos una fuerte tradición de libros para jóvenes, novelas para jóvenes, que tratan también, como los libros para los más pequeños, sobre temas que en muchos contextos son temas tabús, como el sexo, la muerte, temas, el divorcio, temas complicados. Y hay una tradición de tratar esos temas. Aquí hay una pregunta acerca de la no ficción. ¿Cómo Ujú. es un género popular la no ficción, el periodismo literario, la literatura hecha por periodistas? Sí, es muy popular y ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos una tradición de libros que tenemos muy noruegos, como los grandes exploradores, como libros de los de Nansen, de Amundsen, de los que se fueron a los polos. Después la guerra de Thor Heyerdahl, que salió en ¿cómo se llama? Un barco de Colombia, de Ecuador al Pacífico. Um, pero hoy en día tenemos esta tradición de exploradores, como un contemporáneo que se llama Erling Kagge, que ha escrito sobre su experiencia así yendo a los polos, um, y otras más. Pero lo que está creciendo es ciencia popular. Los últimos años tenemos, por ejemplo, un libro que se llama Terra Insecto, de Anne Sverdrup Thygeson, publicado sobre insectos, el mundo de los insectos. Ha sido un gran éxito. Y también libros sobre la conexión a la naturaleza o a una vida más simple, que creo que es una tendencia eh, en todo el mundo, que la gente está buscando eso, cómo se puede regresar a una vida más simple. El mismo Lars Schmitting, que ha escrito hace unos años El hombre y la madera, que en realidad es un libro sobre cómo cortar madera. Y eso, muy inexpectante, primero fue un éxito en Noruega y luego en todo el mundo. Sí, yo lo vi en Alemania. Sí, exacto. Hasta en Inglaterra lo han vendido más de 100.000 ejemplares. En Inglaterra me imagino que nadie corta madera. Ya no hay bosques. No hay bosques, no. Ni en España apenas hay árboles. Exacto. Pero creo que es una parte de el sueño a una vida más simple. Y esa es una tendencia que es fuerte en la literatura noruega, de no ficción también. O también tenemos libros políticos sobre lo que estás a publicar tú, el libro de Bernard Moore sobre la política en Rusia. ¿Cómo se llama otra vez en español? Se llama Democracia Envenenada. En, Exacto. en Noruega se llama ¿Por qué los rusos votan por Putin? Pero la verdad, yo me decidí a hacer ese libro porque es un paralelo de la Rusia de Putin, donde pues es una plutocracia, donde se ha tomado todas las esferas del poder, la prensa, todas las cámaras, los jueces. Es como la realidad de Rusia, pero una advertencia para Colombia, porque aquí ya con el unanimismo que hay en la prensa, con esa permeabilidad que hay del crimen en las altas cortes y en el Senado y en la clase política de este país, es como una campanada para los ciudadanos que nos podemos ver reflejados en esa realidad de Rusia, escrita por un noruego con un ejercicio muy juicioso periodístico y sin editorializar, pero sí como con una crónica y un comentario muy valioso de esta situación en Rusia. Y entonces los colombianos pueden reconocer esta realidad. Es lo que Yo creo dices. que sí, yo creo que es muy evidente sí, verse reflejado en cuando
estos personajes siniestros se quieren perpetuar en el poder y quieren mandar con títeres o con otros, sí, con gente que tienen bajo su poder, como pasó con Putin y Mendeleev. Y claro, Noruega vive muy cerca de la presión de Rusia, ¿no? Los Siempre, vecinos. y siempre ha sido pues también como era el gigante, el coloso que los podía invadir o que les podía, pues como ese temor siempre, ¿no? Sí, sí. Con, con los rusos. Por suerte nunca ha pasado, pero sabemos que el vecino está allá, muy cerca. Y ni pasará, ¿no? Afortunadamente los noruegos también son unos líderes en toda la cuestión de política internacional y estuvieron muy vinculados con el proceso de paz de Sí, sí. Colombia. Ujú. Entonces fue un momento en el que Colombia estuvo de tendencia y después retrocedimos a ser el narcoestado, el paria de todo el mundo como lo estamos ahora, pero bueno, ese es otro comentario. Por el Eh, momento, por el momento no. Sí, lo está. yo creo que sí, yo creo que estamos muy mal manejados políticamente. Ok, eso, Pero bueno, aquí hay una pregunta acerca de eso. ¿Qué iniciativas tiene Noruega, pues, como para internacionales, para, mm, para fomentar la política, fomentar la democracia, fomentar la lectura? por la lectura. Sí. Uf, bueno, la literatura en su naturaleza es democrática, ¿no? Y creo que lo más importante que puede hacer la literatura en general es que por la lectura puedes conocer cómo piensa otra gente, cómo vive otra gente, puedes conocer la realidad de otros países, de otra gente. Y bueno, ese es lo en general que es para la ficción y la no ficción. Aparte de eso, en la no ficción tenemos unos escritores políticos, científicos, profesores de ciencia política, que también escriben libros que están traducidos a varios países. Tenemos Thomas Hyland Eriksen es uno, que es social antropólogo, Lars Svensson, que es filósofo, que escribe sobre la libertad, sobre varios temas. Entonces, hay algunos pensadores que son de importancia internacional. Partes son traducidos, partes escriben en inglés, algunos de esos, porque pertenecen a un ambiente académico internacional. Por ejemplo. Óyeme, y cómo, digamos que la literatura, la novela gráfica escandinava, pues creo que tienen todos como un nivel muy de exploración. No es un género tan popular, pero sí es como cosas muy alternativas y los chicos jóvenes están produciendo mucha novela gráfica. ¿Cómo ves tú el panorama de la novela gráfica en Noruega? Está creciendo. Eh, creo que antes los suecos eran más avanzados que nosotros en este género, pero eso está cambiando. Tenemos unos cada vez más importantes. Hay mucha novela gráfica para niños, para jóvenes, pero también para adultos. Y el género está cada vez más aceptado como un género, digamos, serio. Antes los suecos eran más avanzados que nosotros en este género, pero eso es... ¿Y cómo has visto ok, No, es que estaba escuchando mi misma voz. ajá. Tenemos, por ejemplo, un diseñador que escribe novelas negras que se llama Stephen Kvarneland, que ha escrito una gran novela negra, novela gráfica, sobre el pintor Munch.
Sí, es muy famosa. Y fue un y- en Frankfurt tal vez en 2016 tal vez, y en Mangulem. sí, En Mangulem sí, conocí al autor. exactamente. Y el año pasado publicó un libro, otra novela gráfica sobre el muerte, ¿cómo se llama? Él se tomó, su papá, que se tomó su vida. Es una novela muy, muy impactante. Pero como combina técnicas en estos libros, es muy, muy bonito. Es un ejemplo. Acá hay una pregunta de cómo es el futuro de la literatura noruega. Um, de lo que vemos por el momento con la literatura tan viva, tan variada, Y como tendencia, sí. sí, claro, lo que es muy interesante es que muchos de los escritores más interesantes por el momento son mujeres. No significa que no hay escritores hombres interesantes, pero hay una gran variedad de escritoras mujeres que son muy interesantes. Y vemos mucha, um, están experimentando mucho y escribiendo de varios temas. Por ejemplo, hay una tendencia se escribe sobre cosas de la vida en la familia, la vida con niños, cómo es tener niños, los problemas, que tal vez muchas veces es un tabú que no es tan fácil tener niños, o unas novelas sobre no querer tener niños. Temas de familia son muy presentes por el momento, pero sobre todo es la variación. Yo quisiera que tocáramos el tema de por qué, digamos, y más tú que trabajas en Norla, que pues nos contaras un poco el panorama de cómo yo creo que qué porcentaje hay de traducciones de España de la literatura noruega, tal vez un 90-95% en castellano, pues. Hay como un interés de los españoles en producir la literatura noruega, y los editores latinoamericanos apenas son muy nuevos y es muy poco lo que se ha desarrollado, ¿no? ¿O qué puedes Sí. contar de eso? Um, bueno, claro, para América Latina, Noruega queda muy lejos. Entonces, tradicionalmente no había tanto contacto directamente a los editoriales en América Latina. Y además, los grandes editoriales están basados en España. Y lo que ha pasado tradicionalmente es que los agentes noruegos venden los derechos a los españoles y venden los derechos mundiales a los españoles. Y muchos de estos libros nunca llegan a América Latina. O sea que los editoriales que forman parte de los grandes um, no están interesados o no saben de los libros, eso no sé. Pero claro, el contacto a España está mucho más fuerte. Hay una solución sería fraccionar por territorios los derechos, pero también ese es el cuento. Mira que, por ejemplo, yo compro unos derechos y si los compro para solo Latinoamérica me va a ser muy difícil recuperar el dinero, porque donde se recupera el dinero es en España. Exacto. Tal vez se podría hacer como hacen los editoriales ingleses y americanos, que comparten los costos, comparten los derechos territoriales para sus territorios y, y- y trabajan juntos con la traducción y adaptan si es un traductor inglés, los americanos adaptan al inglés americano y al revés. Mientras eso Eso, parece. eso lo hemos hecho, pero sobre todo entre editores latinoamericanos. Digamos Ujú. que para circular en México se hace una alianza con los mexicanos, para circular en Argentina puede hacer una alianza con Argentina. Con España no tengo la experiencia, pero Parece más difícil con los españoles. es más difícil, sí, el imperialismo. Sigue vivo.
No, pero, Aquí, dímelo. no, pero creo que estamos hablando con los agentes noruegos que sí no automáticamente venden los derechos mundiales. Claro que es difícil si están en contacto con una editorial de los grandes españoles, que si no reciben los derechos para todo el mundo, no quieren comprar. Pero Mira, creo que para ustedes, ¿hmm? no, perdón, ¿Perdón? para nosotros. Sí, sí, para los latinos creo que es importante llegar en contactos con los noruegos, con los agentes en las ferias, para, para mostrar, para que sepan que tenéis interés y que quieren comprar los derechos para libros noruegos, porque hay muchos libros. Hay libros, en realidad hay libros para todos. Aquí, por ejemplo, un paréntesis importante es que una editorial colombiana, que es Poklonka, Ujú, tiene unos cuantos libros de autores noruegos. Tiene a Mengele Suder Nisgardhaug, mi pronunciación no ujú. está bien. Lo evidente de Kenneth Moe, Inquietud Sí, de Kenneth Moe. Kenneth Moe, sí. que Ellos han hecho un muy buen trabajo traduciendo escandinavos, noruegos, rusos, eh, creo que tienen unos bielorrusos y suecos. Entonces, Poklonka ha hecho un buen trabajo de traducción. ¿Y cómo es el interés entre el público colombiano, lo sabes? Yo creo que eh, el, el público colombiano está interesado en literatura que le abre el mundo, ¿no? Ujú, Creo que de novela negra también es popular, aunque aquí hay unos prejuicios literarios con la literatura de género, ujú, con eso, como la literatura de crimen, la literatura, la novela negra, la novela de terror o de misterio, incluso la novela romántica, no, digamos que no hay muchos autores, no hay una promoción fuerte de esos temas, pero sí hay muchos lectores. ujú. Eh, Joe Nesbo, que es muy, muy conocido, pero claro, pues Joe Nesbo nos llega a través, no sé si de Random o de Planeta, de una de las editoriales grandes. Sí, claro. Eh, Todo este tema de, aquí también pues lo de la mitología, lo de los vikingos, es muy, muy aceptado y creo que poco a poco también la literatura de niños o el libro álbum, el libro infantil, también está muy, creo que pues somos como un mercado que estaba en crecimiento, que estaba en búsqueda de nuevos contenidos. Ujú, Vamos a ver qué pasa pues con este tema del virus, de la pandemia y cómo ese mercado que estaba como que en crecimiento y que yo lo veía muy saludable, vamos a ver cómo si hace una retracción muy fuerte. Pero de todos modos, pues los lectores son lectores y un buen lector siempre va a reconocer un texto valioso ujú. y, Sí, sí. y, y es, Estoy y sí. El libro va a sobrevivir. sí, yo creo, Cuéntanos un poco, aquí hay una pregunta, a ver, bueno, ahorita no tengo el nombre de la persona, pero ¿por qué hay literatura noruega escrita en danés o en sueco? Cuéntame cómo es este tema de los idiomas en Noruega o incluso en Ay, inglés. es un tema grande. Es que históricamente, en el siglo XIX, el noruego escrito era danés. Eh, y al final del siglo XIX se construyó otro idioma basado en los dialectos noruegos, que se llama el nuevo noruego, el nynorsk. Y ahora existe digamos, el noruego moderno, el bokmål, el idioma del libro, que es está basada en el danés antiguo, pero es noruego. Y además el nynorsk también es noruego, basado en los dialectos.
Y esos dos idiomas escritas son muy parecidas. Apenas se nota la diferencia. Puede decir que en un país que no tiene problemas hay que construir alguno. Entonces tenemos estas dos variantes del idioma escrita y unos 10% de la población tiene sobre todo la enseñanza de los alumnos en el nuevo noruego y la mayoría, los 80-90%, en el bokmål, en el idioma del libro. Pero una más gran parte de la parte de literatura escrita, ¿cómo decirlo? Muchos autores escriben el nuevo noruego y mucha buena literatura está escrita en nuevo noruego. Pero el noruego es diferente del noruego moderno, es diferente del danés, pero parecido en la escritura. Podemos entender el danés, podemos también entender el sueco. Entonces, los tres países escandinavos pueden hablar sin grandes problemas, podemos comunicar juntos. Sobre todo los noruegos con los suecos y los daneses, porque el noruego está como en la mitad entre el sueco y el danés. Entre sí ellos tienen problemas un poquito más grandes para entenderse. Pero en general, esos 20 millones se pueden entender. Sí. Bueno, voy a revisar aquí otra pregunta del público. Una pregunta curiosa. ¿Cuántos libros lees tú al año? ¿Cuántos libros leo al año? Ay, Dios mío, no tengo idea. No sé, unos 50 tal vez. Cuando el oficio nuestro te está relacionado con la lectura y con un editor, yo no solo cuántos libros al año, sino que un libro lo puedo leer 3 o 4 veces en su Sí, proceso de claro. edición. O lo que muchas veces dicen la gente en el mundo editorial, no dicen he leído el libro, dicen he leído en el libro. Entonces, tal vez no han leído el libro en total. Pero sí, se lee mucho. Acá me hacen una pregunta acerca de qué libros recomendarías para conocer la cultura vikinga. Hay unos libros muy buenos, pero no me acuerdo que están traducidos al español. Hay un escritor que se llama Tore Scheie, que ha escrito sobre el Cristo blanco, sobre el rey Olaf, que era el hombre que introdujo el cristianismo a Noruega en el siglo XI. Y este libro describe muy bien esta persona. También hay un escritor que se llama Bull Hansen, que ha escrito una serie sobre los vikingos. Pero no creo que sean traducidos al español, desgraciadamente, porque hay varios que son muy, muy interesantes, muy buenos. Bueno, tal vez con Nicolás o a través de la embajada podríamos hacer una lista de esos libros clásicos porque la verdad aquí sí es un tema popular y un tema, pues no popular, pero un tema de culto que mucha gente sí está pendiente como de esos temas. Sí. Sí, puedo investigar un poco y mandar una lista a Nicolás. Óyeme, yo tengo una pregunta un poco, pues también desde mi ignorancia. ¿Joe Nesbo es el mismo Joe Nesbo de los libros para niños o es un homónimo, una persona? Sí, es lo mismo. O sea, el mismo creador de los crímenes más atroces de la literatura es el mismo creador de estos libros preciosos para niños que teníamos hace unos años. Sí. Es Y él que no volvió a escribir para niños, o sí lo hace. creo que sí, de vez en cuando lo hace. Y ¿has visto estos libros? Son muy, muy chistosos. Sí, son muy chistosos, sí. Y están traducidos al castellano.
No, este hombre es un hombre irritante, porque como joven era futbolista, muy bueno, era financiero, con mucho éxito, y era cantante en una banda con un gran éxito. Luego se convirtió en escritor con el éxito más grande del mundo. Entonces, ¿qué puede otra gente hacer? No hay competencia. Acá me preguntan acerca del mundo. Sí, cuéntanos un poco cómo fue la historia del mundo de Sofía, que fue un libro muy importante para las letras noruegas y un momento muy Ujú. importante el desarrollo de la filosofía o la promoción de la filosofía en en los lectores. Sí, eso fue muy interesante porque lo publicó en comienzos de los 90 y primeramente no llamó mucha atención en Noruega, pero lo descubrió una traductora alemana, Gabriela Haas, y lo tradujo al alemán y de repente hubo un gran éxito en Alemania. Y entonces los noruegos pensan, un éxito en Alemania, entonces hay que haber algo. Cuando lo descubren en el extranjero, siempre somos orgullosos. Luego se hizo un éxito también en Noruega y por la traducción alemana a todo el mundo. Y ahora ha vendido más de 100 millones de ejemplares, creo, algo así. Y todavía Ciruela tiene su biblioteca Gardner con unos 24 eh, volúmenes de los libros de Gardner y sigue vendiendo. Entonces, y él abrió el mundo para la literatura noruega. Fue el primer éxito. El mundo contemporáneo. Ujú. Y sigue escribiendo. Qué bueno, Oliver, nos toca cerrar acá. Muchas gracias a los asistentes. En algún momento vi alrededor de 200 personas. Creo que Wow, qué bien. estas charlas, estas, cha- Hola, Colombia. estas charlas se multiplican y seguro que la gente las va a consultar permanentemente en las redes sociales. Y creo que nos hemos dado un buen baño de la literatura noruega y del desenfado y de la, de los ojos de los noruegos que a veces pueden parecer muy fríos, pero que tienen su humor y tienen una calidez también importante. Lo digo yo pues por mis amigos noruegos también. Entonces, muchas gracias. Igualmente, un gran placer. Muchas gracias a ti. Y para contarle al público que todos los autores que han venido mencionando en esta charla, todas las editoriales que Oliver mencionó en Noruega, toda esta información la he estado poniendo en el chat del Facebook Live. Entonces ahí el público puede encontrar los nombres de sus autores, los nombres de algunos títulos de libros ya traducidos al español, que muchos ya están a la venta en librerías aquí en Colombia, traducidos al español. Y pues bueno, decirles que muchas gracias a ustedes, Oliver y John, por este espacio, a todos ustedes en el público por acompañarnos. No olviden consultar la página web de los países nórdicos, www.thinknordic.org, y ahí van a poder ver otros eventos que tendremos esta semana, en especial dos sobre el autor danés Hans Christian Andersen. Vamos a tener otro evento sobre la autora sueca Astrid Lindgren y su personaje más famoso de Pippi Calzas Largas, y otro evento sobre cambio climático. Entonces, un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias Gracias. y hasta luego.